En la línea que ya llevamos de todos estos vídeos sobre finitismo causal, que hemos visto un paper de Alexander Proust sobre finitismo causal, otro paper de Robert Kuhns con una variación de la paradoja Grim-Reaper que evitaba algunas de las objeciones a la original, pues en este espíritu hoy vamos a continuar con otro paper, en este caso de Waite-Attis-Hammer, sobre otra variación. Bueno, no es exactamente una variación a la paradoja Grim-Reaper, pero es otra paradoja distinta, muy similar a la paradoja Grim-Messenger de Robert Kuhns, aunque tiene algunas diferencias, y es quizás también intuitivamente fácil de visualizar, que tiene la misma consecuencia en contra de un pasado infinito. Este es el paper, An Eternal Society Paradox, de Waite-Attis-Hammer, publicado en Aporia en el año 2020, volumen 30, número 1. Está en abierto, así que lo podéis encontrar. De hecho, si ponéis en Google An Eternal Society Paradox y el nombre de este buen hombre, pues lo podéis encontrar directamente. Y yo os recomiendo que lo leáis, pero bueno, para los que no os apetezca leer papers o el inglés no sea vuestro fuerte, pues aquí estamos nosotros para explicarlo de manera tranquila y pausada. La idea central del paper es que si fuera posible un pasado infinito, sería posible una sociedad eterna que haya existido de manera sempiterna, es decir, por cada uno de los años de este pasado infinito, pero entonces esta sociedad eterna tendría la habilidad de actualizar una contradicción lógica. Y esto obviamente arroja dudas acerca de la posibilidad metafísica de un pasado infinito. ¿Cómo funciona este argumento nuevo? Este es Waite-Attis-Hammer. Además, el tipo es un colega youtuber, podríamos decir, porque tiene un canal de YouTube, se llama Maverick Christian. Tiene también varios vídeos bastante chulos. Así es muy analítico, a veces se pone quizás muy técnico, muy formal, pero está bien también. Y tiene ahí un vídeo explicando esa paradoja, así que si alguien la quiere ir a ver, que lo haga porque vale mucho la pena echarle un ojo. La paradoja de la sociedad eterna. Vamos a empezar recordando otra vez la paradoja Grim-Reaper porque es básicamente el contexto. Entonces, la paradoja Grim-Reaper es, tú tienes a Fred, que está vivo a las 10, pero entre las 10 y las 10 y media hay un número infinito de Grim-Reapers cuya misión es matarlo, matar a Fred. Y están dispuestos temporalmente de la siguiente manera. El último Grim-Reaper está puesto a las 10:30, el anterior a las 10:15, el anterior a las 10:07,5, etcétera, 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 de manera que hay un último Grim Reaper a las 10 y media, pero no hay ningún primer Grim Reaper. Y la misión de cada uno, como decía, es cuando llega su momento, mirar si Fred está vivo, y si está vivo matarlo, y si está muerto ya, pues no hacer nada. ¿Dónde está la paradoja? Que ciertamente Fred no puede sobrevivir a un número infinito de Grim Reapers, por tanto, a las 11 Fred tiene que estar muerto, pero al mismo tiempo Fred no puede estar muerto, porque no hay ningún Grim Reaper concreto que lo pueda matar. ¿Por qué? Porque para cada uno de los Grim Reapers se puede demostrar que ese Grim Reaper no ha sido. Por ejemplo, vamos a suponer, para reducirlo al absurdo, que a Fred lo mata el Grim Reaper de las 10:30. Si a Fred lo mata el Grim Reaper de las 10:30 es porque Fred estaba vivo a las 10:30, pero si estaba vivo a las 10:30, estaba vivo también a las 10:15, y entonces, por la definición de que hemos dado de los Grim Reapers, habría sido el de las 10:15 el que lo habría matado, no lo habría podido matar el de las 10:30. Si lo mata el de las 10:15 es que estaba vivo a las 10:15, pero si estaba vivo a las 10:15 también estaba vivo a las 10:07,5 y entonces el de las 10:07,5 lo habría matado, no el de las 10:15. Como esto se puede generalizar para todos los Grim Reapers, no hay ningún Grim Reaper que pueda matar a Fred, ergo tenemos una contradicción. Fred ha de estar muerto y no puede estar muerto. Como sabemos que las contradicciones son imposibles, alguno de los presupuestos que entra en este escenario tiene que ser metafísicamente imposible. ¿Cuál es el que niega Alexander Proust? Pues el supuesto de que algo pueda ir precedido por un número infinito de causas. Por tanto, Proust ofrece la solución del finitismo causal, de que es metafísicamente necesario que nada puede tener una historia causal infinita. Obviamente, algunas objeciones a un argumento que utilice solamente la paradoja Green-Reaper es que no es la única solución posible. Uno también podría solucionar la paradoja diciendo que el tiempo es discreto y que no se puede dividir infinitamente y por tanto tú no puedes meter un número infinito de Grim-Reapers o de operaciones o de eventos, etcétera, en un segmento finito de tiempo. También uno podría resolverla diciendo que nada, o sea, que es metafísicamente imposible ir más rápido que la velocidad de la luz y por tanto llega un momento en esta división en la que los Grim Reapers ya no pueden actuar más rápido y por tanto
va a ser el primer conjunto de Grim Reapers que mate a Fred. Entonces, hay varias soluciones posibles a la paradoja Grim Reaper. Recordemos que esto no es un problema para Proust, porque Proust no se centra exclusivamente en una paradoja, sino que como trae a colación muchas más, lo bueno es que hay otras paradojas que no tienen nada que ver con la infinita divisibilidad del tiempo, que si hay que resolverlas, se tiene que resolver de otra manera. Por tanto, la ventaja del finitismo causal, como solución metafísica, como hipótesis metafísica, es que es capaz de solucionar un gran número de paradojas muy distintas que sin el finitismo causal se tendrían que solucionar cada una de manera diferente. Esto, obviamente, ofrece evidencias a favor del finitismo causal porque es una solución como muy elegante a un número considerable de paradojas diferentes. Ahora bien, si alguien quiere utilizar solamente una paradoja, pues claro, tiene el problema de que la paradoja Grim Reaper se puede solucionar de otras maneras y no necesariamente la única solución posible es el finitismo causal. Por tanto, recordemos, por ejemplo, Kunz, ¿qué hacía? Hacía una variación de la paradoja Grim Reaper para sacar los infinitos Grim Reapers de ese segmento finito de tiempo y disponerlos a lo largo de un pasado infinito, y entonces a partir de ahí derivaba una contradicción también, con lo cual terminaba negando el supuesto de que fuera posible un pasado infinito. Tischthammer va a hacer lo mismo con una paradoja un poquito distinta, que es la siguiente. La paradoja de la sociedad eterna. Definición de la sociedad eterna. La sociedad eterna es una sociedad que existe sempiternamente por un pasado infinito, sin comienzo. Todos los años de un pasado infinito existe esta sociedad con las habilidades de seres humanos ordinarios. Es decir, nosotros podemos escribir libros, pues en la sociedad eterna podían escribir libros. Nosotros podemos tirar monedas y jugar a ver si sale cara o cruz. En la sociedad eterna pueden jugar a ver si sale cara o cruz una moneda. Nosotros podemos pasar información de manera veraz a las siguientes generaciones. La sociedad eterna puede hacer lo mismo. Intuitivamente, si un pasado infinito es posible, y ojo, aquí estamos hablando de posibilidad metafísica, no exclusivamente posibilidad física, ¿sí? Porque una sociedad eterna pues seguramente no es físicamente posible en nuestro universo con las leyes que tiene, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de posibilidad metafísica, no exclusivamente física. Entonces, intuitivamente, si un pasado infinito es metafísicamente posible, parece también que tendría que ser metafísicamente posible una sociedad eterna. Al final, las habilidades que estamos metiendo en la definición de sociedad eterna son muy modestas y no se ve que haya ningún motivo por el cual, si el pasado es infinito, no puede haber existido desde siempre una sociedad eterna. Genial, pues ahora vamos a postular que esta sociedad eterna tiene la tradición anual de la moneda, que es que cada año cogen una moneda, la lanzan al aire, y si sale cara, hacen un cántico, que puede ser cualquier cosa, como por ejemplo, viva Hegel, muera Descartes, cantan esto, ¿no? Pero solo bajo la condición de que no lo hayan hecho nunca antes. Si han hecho antes el cántico, ya no lo hacen. Y en cambio, si no sale cara, no hacen el cántico. Pues con este escenario parece que es posible el siguiente escenario, que vamos a llamar el escenario E1, que haya salido cara por primera vez el año pasado. Si esto se da, la sociedad eterna se reúne y hace el cántico, porque les ha salido cara por primera vez el año pasado, y ya está. ¿Qué pasa? Que si E1 es posible, también tendría que ser posible el escenario E2, que haya salido cara siempre, cada año. ¿Y esto por qué? Porque pensad que el resultado de cada lanzamiento de moneda es, desde un punto de vista probabilístico, es independiente de los demás. Entonces, para cada tirada de los dados, la probabilidad de que salga cara o cruz es siempre el 50%, con lo cual, para cada tirada es posible que salga cara o que salga cruz. Pero si para cada tirada es posible que salga cara o que salga cruz, entonces también es posible que haya salido cara todas las tiradas, que les haya salido cara siempre. Pero, ¿dónde está el problema? Que E2 no es posible porque implica una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Que la sociedad eterna tiene que haber hecho el cántico en algún año, porque si no lo habrían hecho el año pasado, ya que el año pasado les salió cara, pero al mismo tiempo no pueden haber hecho el cántico nunca, porque para cada año hay uno anterior en el que lo habrían hecho si no lo hubieran hecho antes. Ergo, tenemos una contradicción. La sociedad eterna tiene que haber hecho el cántico, pero la sociedad eterna no puede haber hecho el cántico. Con lo cual, tenemos otra vez, de manera muy parecida a lo que planteaba Kunz, el siguiente argumento en contra de un pasado infinito. Si un pasado infinito es posible, una sociedad eterna es posible. Esto hemos visto que intuitivamente es de lo más plausible. Si una sociedad eterna es posible, el escenario E1 es posible también. Si es posible que haya una sociedad eterna,
Parece perfectamente posible también que tengan la tradición anual de la moneda y que les haya salido cara por primera vez el año pasado. Pero si el escenario E1 es posible, entonces también tiene que ser posible el escenario E2, porque al fin y al cabo el escenario E2 es simplemente una permutación diferente de caras o cruces que desde un punto de vista metafísico tiene que ser posible porque para cada tirada de los dados es posible que salga cara o que salga cruz. Premisa 4, el escenario E2 no es posible porque lleva una contradicción, con lo cual por modus tollens vamos negando todos los antecedentes. Como el escenario E2 no es posible, tampoco es posible el escenario E1 porque la posibilidad del escenario E1 implicaría la posibilidad de algo imposible, de una contradicción, pero entonces como el escenario E1 no es posible, tampoco es posible una sociedad eterna, pero entonces como no es posible una sociedad eterna, tampoco es posible un pasado infinito. Conclusión, un pasado infinito no es posible. Termina el paper con esta cita que a mí me gusta especialmente, ¿no? Porque es como la conclusión de todo. Ciertamente hay algo metafísicamente sospechoso en un pasado infinito si una sociedad eterna con las capacidades de seres humanos ordinarios, es decir, sin nada demasiado extraordinario o extravagante, puede actualizar una contradicción lógica. Tened en mente que tampoco hay que pensar que esto sea un argumento como ultra mega definitivo, irrefutable, que no hay manera de resolverlo ni nada, sino que simplemente lo podemos tomar como algo, como un argumento muy plausible en contra de la posibilidad de un pasado infinito. Porque vemos que si un pasado infinito fuera posible, esto tendría como la implicación de que también tendría que ser posible algo imposible, que es un escenario que conlleve una contradicción. Algunas objeciones. Hay gente que objeta a la premisa 3, que recordemos es si el escenario E1 en el que por primera vez les sale cara el año anterior, si el escenario E1 es posible, entonces el escenario E2 es posible, alguien podría objetar a esto diciendo que no, que la probabilidad del escenario E2 en el que siempre ha salido cara es igual a 0, con lo cual es imposible. Y esto matemáticamente se puede ver porque la probabilidad de esa secuencia en la que siempre ha salido cara es un medio elevado a n, donde n es infinito, y esto es igual a 0. ¿Cuál es la respuesta que hay que dar aquí? Que esto se cumple para cualquier secuencia infinita de caras y cruces. Como no parece en absoluto imposible que una sociedad eterna no pueda lanzar monedas al aire, pues que esta probabilidad salga igual a 0, no puede significar que sea metafísicamente imposible este escenario. Como veíamos antes, como cada tirada de la moneda es probabilísticamente independiente del resto, dado un número infinito de tiradas, cualquier secuencia de caras y cruces es posible, porque para cada tirada es posible que sea cara o cruz. Por tanto, la objeción no funciona, sino que el escenario E2 tiene que ser posible en el caso en que el escenario E1 sea también posible. Otra objeción que se podría dar es que objetar contra la premisa 2, que recordemos es si una sociedad eterna es posible, el escenario E1 es posible. ¿En qué consistiría esta objeción? En decir que no, un pasado infinito y una sociedad eterna son posibles, pero el escenario E1 no es posible porque lleva una contradicción por medio del escenario E2. Por tanto, podría haber un pasado infinito y podría haber existido una sociedad eterna, pero no podría darse el escenario E1. ¿Cuál es la respuesta? Que esto parece muy poco plausible, es muy contraintuitivo y muy ad hoc, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué habría? O sea, si realmente es posible un pasado infinito y realmente es posible que haya una sociedad eterna, ¿qué habría que le impidiera a la sociedad eterna participar en la tradición anual de la moneda? Que al fin y al cabo solamente consiste en tirar una moneda, ver si sale cara o cruz, y si sale cara por primera vez, hacer un cántico, y si no es así, pues no hacer el cántico. O sea, en esa descripción de la situación no parece que haya nada intrínsecamente imposible, en cuyo caso, si una sociedad eterna es posible, tendría que poder participar de la tradición anual de la moneda. Una manera sencilla de entender la respuesta a esta objeción es traer a colación la paradoja del abuelo. Entonces, la paradoja del abuelo es como un argumento en contra de la posibilidad de viajar en el tiempo a la propia línea temporal, es decir, un argumento en contra de afectar tu propio pasado, que básicamente sigue las siguientes líneas. Si yo pudiera viajar al pasado, podría matar a mi abuelo,
pero no puedo matar a mi abuelo porque eso implicaría una paradoja en la que si yo mato a mi abuelo entonces no existo, y si no existo no puedo ir hacia atrás en el tiempo para matar a mi abuelo y entonces no mato a mi abuelo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, intuitivamente parece de lo más plausible que si es posible viajar en el tiempo, tiene que ser posible matar a mi abuelo. Si yo puedo viajar en el tiempo, puedo ir a donde estaba mi abuelo de niño con un cuchillo o con una pistola o con una escopeta, apuntarle la escopeta a la cara cargada y tendría que poder apretar el gatillo. Entonces, a esto normalmente la gente que quiere evitar esta conclusión lo que dice es no, 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 no. Es posible viajar en el tiempo, pero no podrías matar a tu abuelo porque eso llevaría a algo paradójico, sino que siempre pasaría algo que evitaría que mataras a tu abuelo y tal, ¿no? Pero, de nuevo, esta respuesta parece muy contraintuitiva y muy ad hoc porque, de nuevo, otra vez, que tenemos que postular alguna fuerza metafísica misteriosa que evitaría que yo apretara el gatillo delante de mi abuelo y le volara la cabeza. De nuevo, parece muy intuitivo, muy plausible que si es posible viajar en el tiempo, tiene que ser posible matar a mi abuelo. Pero como no es posible matar a mi abuelo porque surge todas esas consecuencias paradójicas, entonces tampoco tiene que ser posible viajar en el tiempo. Pues en este caso estamos ante lo mismo. Parece de lo más intuitivo que si una sociedad eterna es posible, entonces tendría que poder participar en la tradición anual de la moneda. ¿Que vamos a postular una fuerza metafísica que les va a impedir tirar monedas al aire y ver si sale cara o cruz? O sea, es algo como muy extraño y como mínimo parece como una salida muy desesperada para evitar el argumento. Con lo cual, lo más plausible es pensar que si un pasado infinito y una sociedad eterna son posibles, también tendría que ser posible el escenario E1. Pero el escenario E1 no es posible porque lleva una contradicción por medio de E2, con lo cual tenemos que negar también que la sociedad eterna y el pasado infinito sean posibles. De nuevo, es un poco como lo que planteaba Kuhns. El presupuesto más débil de todo este escenario, de todo este argumento, es la posibilidad de un pasado infinito. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es dejar que caiga ese presupuesto. Seguramente la contradicción o las paradojas se están generando porque estamos metiendo dentro del escenario una hipótesis que es metafísicamente imposible. Entonces, por supuesto, si ya partimos de que es posible algo metafísicamente imposible, pues no tiene que extrañarnos que obtengamos contradicciones, paradojas o cosas muy extrañas. Quizás otra objeción o alguien podría intentar negar o poner en duda la premisa 1, que si un pasado infinito es posible, entonces una sociedad eterna es posible. Aquí Tishammer no entra demasiado a argumentar a favor de esta premisa porque él simplemente apela como a la intuición y ciertamente yo creo que es válida esa apelación porque realmente parece como muy intuitivo de nuevo que si es posible tener un pasado infinito, entonces tendría que ser también metafísicamente imposible una sociedad eterna, ¿no? O sea, si hay mundos posibles en los que el pasado es infinito y no tiene comienzo, entonces también tendría que haber mundos posibles en los que en ese pasado infinito ha existido de manera sempiterna una sociedad eterna que ha existido cada uno de los años de ese pasado infinito, ¿no? Conclusión, otro argumento bastante interesante, bastante poderoso, en mi opinión, en contra de un pasado infinito. Tishammer apunta en su paper que el argumento tiene también una consecuencia teológica interesante, que es que entonces tampoco parecería posible o plausible que Dios fuera sempiterno. Es decir, hay algunos autores que el atributo de la atemporalidad lo entienden como un atributo de la sempiternidad. Es decir, Dios no es tanto que sea atemporal en el sentido de que esté fuera del tiempo, que no esté medido por el tiempo, sino que ha existido eternamente, pero no en un sentido atemporal, sino en un sentido sempiterno, es decir, ha existido todos los años de un pasado infinito, de un pasado eterno. De nuevo, en el paper, pues él argumenta que si asumimos que Dios es sempiterno, podría dar lugar a un escenario como el de la sociedad eterna y actualizar una contradicción. Con lo cual Dios no puede ser eterno en el sentido de haber existido por un periodo infinito de tiempo sin comienzo. La doctrina teológica de la eternidad divina tiene que entenderse o bien como que Dios es completamente atemporal, o bien como lo plantea William Lane Craig, que Dios es atemporal sin la creación
y temporal con la creación. Y esto es la paradoja de la sociedad eterna. El siguiente día lo que explicaremos va a ser el paper de Joe Schmidt con un argumento a favor del finitismo causal.